Mi marido me dio a elegir, aceptar a su amante o irme sin nada. Lo que no sabían es que, en menos de 48 horas, serían ellos quienes lo perderían todo en esta casa. ¿Estáis listos para presenciar una venganza elegante? Pasad lista primero en los comentarios. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros. Ahora, comencemos la historia. El aroma del café debería ser un saludo cálido por la mañana, un ritual para calmar el alma. Pero esa mañana, el olor del café de especialidad de Colombia, el favorito de Íñiga, se sentía como un veneno que le oprimía el pecho. No era por el café, era por la persona que lo estaba bebiendo. Allí, en su robusta mesa de comedor de madera de roble, estaba sentada otra mujer que no era ella. Era Nerea. Su cabello, teñido de un rubio brillante, aún estaba húmedo y envuelto en una toalla blanca. Su cuerpo estaba cubierto por el albornoz de seda de color zafiro de Íñiga, el mismo que su marido le había regalado en su 5º aniversario. Ese albornoz fue como una segunda bofetada. Nerea se llevó a los labios la taza de cerámica artesanal que Íñiga tanto apreciaba, manchándola con su pintalabios rosa. Miró a Íñiga por encima del borde de la taza, y en sus ojos había una mezcla de compasión y triunfo. Como si ella fuera la dueña de la casa, e Íñiga solo una visita inoportuna. Los pasos de Íñiga se detuvieron en seco en la entrada de la cocina. El mundo pareció inclinarse por un instante. Un zumbido grave resonaba en sus oídos. De pie, junto a la encimera, con una calma espeluznante, estaba Lázaro, su marido. Llevaba una impecable camisa de lino, como si fuera una mañana cualquiera. No parecía culpable, más bien, parecía aliviado. Íñiga, dijo Lázaro, con una voz seca y desprovista de emoción que dolía más que un grito. Creo que es hora de dejar de fingir. Íñiga no respondió. Sus ojos estaban fijos en el albornoz. Recordó el momento en que Lázaro se lo regaló, diciendo que el azul le recordaba la profundidad de sus ojos. Mentiras. Todo se sentía como una mentira ahora. Nerea va a vivir aquí a partir de ahora, continuó Lázaro, como si estuviera discutiendo la agenda de una reunión. Vamos a empezar de nuevo. Tienes 2 opciones. O lo aceptas, sigues viviendo aquí y encontramos una manera, o te vas. Nerea dejó la taza sobre la mesa con un chasquido agudo. Claro que Lázaro es demasiado bueno, añadió, con una voz dulce pero impregnada de veneno. Si fuera por mí, ya te habría echado a la calle. Lázaro levantó una mano para detener a Nerea, pero su mirada no se apartó de Íñiga. La segunda opción es que te vayas. Pero que te quede claro una cosa, Íñiga. Todo esto hizo un gesto abarcando la casa, el coche, el negocio. Lo he construido yo con mi sudor y mi sangre. Te irás sin nada. Era un ultimátum diseñado para aniquilarla, para hacerla sentir pequeña, impotente y acorralada. Ambos esperaban que se derrumbara. Lágrimas, gritos, histeria. Sería el punto final satisfactorio para su drama de traición. Íñiga sintió una oleada helada recorrer su espina dorsal, congelando el dolor que amenazaba con estallar en su pecho. Respiró hondo, conteniendo cada emoción. Miró a Lázaro, el hombre al que una vez amó con todo su corazón, y luego desvió la mirada hacia Nerea, la mujer que había usurpado su vida con arrogancia. Entonces ocurrió algo que no esperaban. Íñiga sonrió. No era una sonrisa amplia y feliz. Era una sonrisa sutil, casi imperceptible, que solo se dibujaba en las comisuras de sus labios. Una sonrisa fría, cargada de secretos y que no admitía derrota alguna. Ante esa sonrisa, Lázaro frunció el ceño, desconcertado, y Nerea se enderezó, en guardia. «Dadme tiempo», susurró Íñiga, con la voz ronca pero firme. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta, con la espalda recta, y salió de la cocina. En el silencio que dejó, Lázaro y Nerea se miraron, ligeramente confundidos por una reacción que no estaba en su guión. No sabían que esa sonrisa era una promesa, una declaración de guerra silenciosa. En 48 horas, no solo conocerían la verdad, la sentirían en cada fibra de su ser. La casa, el coche y las cuentas bancarias no eran suyas, eran mías. La puerta del dormitorio se cerró con un suave clic, separándola de la nueva realidad que se desarrollaba en el piso de abajo. Se apoyó en la sólida madera y cerró los ojos. La imagen de Nerea con su albornoz seguía grabada en su mente, pero Íñiga la apartó con fuerza. Para ejecutar lo que tenía que hacer, necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Sus pensamientos viajaron 3 años atrás. Una noche acogedora en el despacho. Llovía afuera, creando una atmósfera íntima. Íñiga estaba sentada frente a su portátil, rodeada de montones de documentos, informes bancarios, folletos de inversión. Lázaro entró con 2 copas de Rioja. ¿Todavía peleándote con esos números aburridos, cariño?, preguntó, dejando una copa a su lado y masajeándole los hombros. Solo estoy revisando nuestra cartera, amor.
Ha salido una nueva promoción inmobiliaria interesante en las Baleares. Y creo que deberíamos mover parte de la inversión en bolsa a fondos más estables, respondió ella, señalando un gráfico en la pantalla. Lázaro rió suavemente, una risa melosa que una vez derritió el corazón de Íñiga. Déjalo, déjalo. No te rompas esa cabecita preciosa con esas cosas complicadas. Confío en ti. Tú gestionas todo eso. Le dio un beso en la coronilla. Tu trabajo es que todo funcione sin problemas, y el mío es ganar el dinero. Esa era la narrativa que Lázaro siempre había construido. Él era el gran empresario con visión, Íñiga, la eficiente ama de casa y su obediente gestora financiera personal. Nunca preguntó realmente de dónde salió el capital inicial para su negocio. Nunca le importó que su sueldo fuera, en realidad, una transferencia desde una cuenta a nombre de Íñiga, una cuenta que contenía la considerable herencia de su abuela, de la cual Íñiga nunca había gastado un solo céntimo para sí misma. Íñiga recordaba perfectamente el día, años atrás, en que le presentó una pila de papeles para firmar. Entre ellos, redactado por el abogado de su familia, se encontraba un acuerdo de separación de bienes, unas capitulaciones matrimoniales. Lázaro se rió a carcajadas al verlo. ¿Capitulaciones? Íñiga, cariño, no somos estrellas de Hollywood. Nos queremos. Jamás te quitaría nada. Es solo una formalidad, amor, dijo ella con suavidad, ocultando la firmeza tras su voz. Para tranquilizar a mi madre. Solo firma aquí, no hace falta ni que lo leas. Y Lázaro, con su característica arrogancia y la confianza de que lo controlaba todo, firmó sin leer una sola cláusula. Firmó el documento que estipulaba que todos los activos que Íñiga aportaba al matrimonio, la herencia y cualquier beneficio derivado de ella seguirían siendo exclusivamente suyos. También firmó el acta de constitución de la consultora que él dirigía, sin saber que su nombre solo figuraba como consejero delegado. El 100% de las participaciones estaban a nombre de Íñiga Goizueta. Se lo había cedido todo con una sonrisa condescendiente, como si fueran trámites menores que no merecían su valioso tiempo. Estaba demasiado ocupado construyendo su imagen de marido exitoso. Mientras tanto, Íñiga, en silencio, había estado construyendo las murallas de su fortaleza. No era porque no lo amara, hubo un tiempo en que lo amó con locura. Construyó esas murallas no porque esperara una traición, sino por el consejo que le dejó su abuela. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Sé una mujer que pueda sostenerse sobre sus propios pies, incluso si tienes a un hombre que te ofrezca su hombro. Ese consejo resonó en su mente ahora, un eco en la silenciosa habitación. Íñiga abrió los ojos. La ilusión de su matrimonio perfecto se había hecho añicos, y entre los escombros no veía a una víctima desvalida. Veía a una mujer que se había preparado. El dolor en su corazón era real, agudo y profundo. Pero bajo ese dolor había una base sólida de acero, una base que ella misma había construido. Papel a papel, firma a firma, mientras su marido estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo en el espejo. Fortalecida por ese amargo recuerdo, Íñiga se puso en movimiento. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en ese momento. Ya habría tiempo para ellas más tarde. Ahora era el momento de actuar. Caminó hacia el enorme vestidor, lleno de vestidos y trajes que había comprado con su propio dinero. Al fondo, detrás de unos vestidos de noche que casi nunca usaba, había un panel de madera que parecía formar parte de la pared. Presionó un punto exacto y el panel se abrió sin hacer ruido, revelando una caja fuerte digital oculta. Sus dedos danzaron sobre el teclado, introduciendo rápidamente la combinación que le había enseñado su abuela. Se oyó un suave clic y la pesada puerta de la caja se abrió. Dentro no había joyas deslumbrantes ni fajos de billetes. Su contenido era mucho más valioso: un par de libros de contabilidad, varios documentos originales y una gruesa carpeta negra. En la portada de la carpeta, una simple etiqueta blanca con 2 palabras: plan de contingencia. Íñiga sacó la carpeta y la llevó a su tocador. Se sentó, con la espalda recta, y la abrió. Dentro, todo estaba meticulosamente organizado con separadores de colores, copias de las escrituras de propiedad, el acuerdo prenupcial notariado, la estructura de propiedad de la empresa, extractos de sus cuentas bancarias personales e incluso los datos de contacto de su abogada, su contable y un equipo de seguridad privada. Era su mapa hacia la libertad. Y hacia la ruina de Lázaro. Se permitió sentir una última oleada de emoción antes de que comenzara la guerra. El dolor de la traición del hombre con el que había construido una vida. La amargura de ver con qué facilidad había sido reemplazada. La ira por la arrogancia de Lázaro, que la consideraba tonta e indefensa. Todas las emociones bullían dentro de ella. Inhaló profundamente. Y al exhalar, todo quedó encerrado,
como en una caja de acero en su mente. Su rostro volvió a ser una máscara de fría serenidad. Ya no era Íñiga Goizueta, la esposa herida. Era Íñiga Goizueta, la propietaria, la ejecutora. Sacó un pequeño teléfono móvil del cajón de su tocador. Un segundo teléfono, sin redes sociales ni fotos de recuerdos. Solo unos pocos números importantes. El teléfono de guerra pulsó una tecla de marcación rápida. La llamada se conectó al segundo tono. Señora Balbuena, su voz era firme, sin el menor temblor. Al otro lado, respondió una voz de mujer, calmada y profesional. Señorita Goizueta, la estaba esperando. Isabel Balbuena no era una abogada que se anunciara en grandes vallas. Sus clientes llegaban por el boca a boca, la élite para la que la discreción era tan importante como la eficiencia. Era brillante, implacable y ferozmente leal a los clientes en los que confiaba. Había sido la abogada de la familia de Íñiga durante 20 años y la había ayudado a establecer el plan de contingencia años atrás. Ha metido a esa mujer en casa, dijo Íñiga, yendo directamente al grano. Sin saludos triviales. Se oyó un breve suspiro al otro lado. Lo lamento, Íñiga, pero por el tono de tu voz, veo que no estás derrumbada. Me derrumbaré más tarde, Isabel. Ahora necesito actuar, respondió Íñiga. Me ha dado un ultimátum. O la acepto a ella o me voy sin nada. Una risa cínica escapó de la Sra. Balbuena. Arrogante hasta el final. Muy bien, ¿cómo procedemos? Íñiga miró su reflejo en el espejo del tocador. Sus ojos parecían cansados, pero había un brillo de acero en ellos. Ha llegado el momento, Isabel. Ejecuta el protocolo Orquídea Negra. Era el nombre en clave que habían acordado. Orquídea Negra, una flor hermosa, rara y letal. El protocolo era una serie de acciones legales y financieras que habían preparado, listas para ser ejecutadas en cuanto Íñiga diera la orden. Entendido la voz de la Sra. Balbuena adquirió un tono de máxima concentración. Contactaré con el equipo de inmediato. El equipo de contabilidad iniciará los procedimientos de congelación y transferencia de fondos a primera hora de la mañana. El equipo legal preparará los requerimientos y notificaciones oficiales. El equipo de seguridad se pondrá en espera. Todo se moverá simultáneamente en las próximas 36 horas. ¿Necesitas protección personal? No. Por ahora voy a salir de aquí. Haré que parezca que me rindo, explicó Íñiga. Una medida inteligente, asintió la Sra. Balbuena. Déjale que se crea victorioso. Así la caída será más dolorosa. He reservado la suite presidencial en el Hotel Emperador Real a nombre de la Sra. Larrañaga. La llave y un paquete inicial de documentos te estarán esperando en recepción. El equipo se reunirá contigo allí mañana a las 9 de la mañana. Gracias, Isabel. Es mi trabajo, Íñiga. Ahora, haz tu parte. Sal de esa casa con la cabeza bien alta. Recuerda quién eres. La llamada terminó. Íñiga volvió a guardar el teléfono en el cajón. El silencio de la habitación se sentía diferente ahora. Ya no era un silencio asfixiante, sino la calma antes de la tormenta. Sintió la adrenalina empezar a correr por sus venas. La herida en su corazón seguía ahí, punzando como una llaga profunda, pero ahora estaba cubierta por una capa de fría concentración. Se levantó, fue al baño y se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era una víctima, era una general que acababa de dar la orden de batalla. Una batalla que el enemigo ni siquiera sabía que había comenzado. Con su máscara perfectamente colocada de nuevo, Íñiga abrió la puerta del dormitorio. Se cambió el pijama por unos pantalones de algodón y una blusa sencilla, como alguien que realmente fuera a casa de sus padres. Sacó una pequeña maleta de viaje del armario. Un par de cambios de ropa, un neceser y, en un compartimento oculto en el fondo, metió la carpeta negra del plan de contingencia. Bajó las escaleras, deliberadamente lenta y pesada. En el salón, Lázaro y Nerea estaban sentados en el sofá. Nerea ya se había puesto uno de los vestidos de verano de Íñiga. Hablaban en voz baja y se callaron en cuanto la vieron. Lázaro se levantó. En su rostro, una expresión de preocupación fabricada. ¿Has decidido? Íñiga asintió en silencio, evitando su mirada. Encogió ligeramente los hombros, interpretando el papel de una mujer derrotada y con el corazón roto. Voy a pasar unos días en casa de mis padres. Necesito tiempo para pensar. Su tono dubitativo fue música para los oídos de Lázaro. Esta era la reacción que esperaba. La Íñiga sumisa, la Íñiga que no podía vivir sin él, volvería arrastrándose en estado de shock, lista para aceptar cualquier condición que él impusiera. Claro que sí, cariño, dijo él, con un tono condescendiente disfrazado de generosidad. Tómate todo el tiempo que necesites. Piénsalo bien. Sabes que esto es lo mejor para todos. Nerea, desde el sofá, simplemente sonrió. Una sonrisa de triunfo que ya no intentaba ocultar. Íñiga asintió de nuevo. Se dirigió hacia la puerta principal sin mirar atrás.
Cada paso se sentía como salir de un lodazal, no por la tristeza de dejarlos, sino por el peso de la mentira y la farsa que tenía que interpretar. Su mano tembló ligeramente al agarrar el pomo de la puerta. Me voy, dijo en voz baja. Con cuidado, Íñiga, respondió Lázaro. Un saludo formal que sonó hueco e irónico. La puerta principal se cerró a su espalda. Se quedó un momento en el porche, respirando el aire fresco de la mañana. Fue como la primera bocanada de aire después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Caminó hacia su coche, un sedán práctico que había comprado ella misma, no el llamativo deportivo que conducía Lázaro. Se subió, arrancó el motor y mientras se alejaba de la casa, miró por el retrovisor. Vio la silueta de Lázaro de pie junto a la ventana, observándola. Su rostro parecía satisfecho, el rostro de un hombre convencido de haber ganado la batalla. Íñiga volvió la vista al frente. Una sonrisa genuina, fría y calculadora, se dibujó por fin en sus labios. Lázaro creía que había ganado la batalla, pero ni siquiera se daba cuenta de que, en su partida de ajedrez, acababa de sacrificar a su reina, sin saber que en realidad había dejado expuesto a su rey. La cuenta atrás había comenzado. En exactamente 47 horas y 30 minutos, su mundo se derrumbaría, e Íñiga sería quien encendiera la cerilla. Íñiga no condujo en dirección a la casa de sus padres. En su lugar giró el coche y se dirigió hacia el corazón de la ciudad, hacia el esplendor de los rascacielos que arañaban las nubes de Madrid. Se detuvo en el vestíbulo subterráneo del Hotel Emperador Real, una fortaleza de anonimato y lujo. Un aparcacoches la recibió cortésmente. Íñiga simplemente le entregó las llaves, cogió su maleta y entró en el frío y majestuoso vestíbulo. Bienvenida al Emperador Real. ¿En qué puedo ayudarla? La saludó el recepcionista con una sonrisa ensayada. Tengo una reserva a nombre de la señora Larrañaga, dijo Íñiga, usando el seudónimo preparado por su abogada. El recepcionista consultó su ordenador por un momento. Ah, sí, señora Larrañaga. La suite presidencial. Todo está listo, y alguien le ha dejado este sobre. Le entregó un sobre grueso y una tarjeta dorada. El ascensor la llevó hasta el último piso en un silencio casi absoluto. Cuando la puerta de la suite se abrió, Íñiga se encontró con una vista panorámica de Madrid a través de ventanales que iban del suelo al techo. El espacio era vasto, impersonal y extremadamente lujoso. Un salón con sofás de cuero blanco, una mesa de comedor de mármol para 8 personas, y un pequeño despacho con vistas directas al horizonte. Era todo lo contrario a su hogar, cálido y lleno de recuerdos. Era perfecto. No era una casa, era un cuartel general. Íñiga dejó su maleta y sacó la carpeta negra. Poco después, llamaron a la puerta. Era Lasra, Balbuena, vestida con un elegante traje de chaqueta color carbón y el pelo recogido en un moño impecable. Detrás de ella, un hombre de unos 50 años, con gafas y una expresión meticulosa, sostenía un maletín de cuero. Buenos días, Íñiga saludó Lasra, Balbuena al entrar. Te presento al señor Morales, nuestro experto fiscal y contable. El mejor en su campo. El señor Morales asintió cortésmente. Es un honor, doña Íñiga. Gracias por venir tan rápido, dijo Íñiga, estrechándoles la mano. No perdieron el tiempo. La mesa de mármol se transformó en un centro de mando. Se abrieron portátiles y se desplegaron documentos de la carpeta de Íñiga y del maletín del señor Morales. Lastra. Balbuena comenzó a dirigir, señalando una pila de papeles. Bien, repasemos por última vez, dijo con voz firme. Primero, la propiedad. Según la escritura de propiedad 17B2014, es de propiedad exclusiva de doña Íñiga Goizueta, heredada de su difunta abuela. El señor Lázaro Martín no puede reclamar ningún derecho legal. El requerimiento de desalojo se enviará mañana a las 9 de la mañana. El señor Morales intervino, abriendo su portátil con un complejo diagrama. Segundo, la estructura de la empresa, JC Creative Consulting. El señor Martín ocupa el cargo de consejero delegado, con un sueldo y beneficios estipulados por contrato. Sin embargo, el 100% de las participaciones son propiedad de doña Íñiga. Esto significa que usted tiene plena autoridad para congelar todos los activos de la empresa, incluidas las cuentas corporativas que él usaba habitualmente para gastos personales, y para retirar todas las comodidades de la empresa, como el vehículo y las tarjetas corporativas. Íñiga asintió, sus ojos siguiendo cada diagrama y documento. Ya lo había estudiado muchas veces, pero verlo desplegado ante ella se sentía diferente. Era real. Tercero, los activos financieros, continuó el señor Morales. El total de los fondos en las 3 cuentas a nombre exclusivo de doña Íñiga, provenientes de la herencia prematrimonial y los rendimientos de las inversiones, es considerable. Solo existe una cuenta conjunta,
con un saldo relativamente pequeño para gastos del hogar. Según sus instrucciones, esa cuenta conjunta será congelada mañana por la mañana. La tarjeta familiar a nombre del señor Martín, asociada a su cuenta principal, será cancelada simultáneamente. Y el acuerdo prenupcial que él firmó refuerza todo esto, añadió Lasra. Valbuena. Las cláusulas son muy claras. No hay mezcla de patrimonios privativos. Legalmente, no tiene derecho a un solo céntimo de tu patrimonio, Íñiga. Íñiga miró los papeles extendidos ante ella. No eran simples documentos. Eran su armadura, su espada y su escudo. Durante años, Lázaro la había hecho sentir dependiente. Le había hecho creer que sin su grandeza, ella no era nada. Pero la realidad era que Lázaro era el parásito, alimentándose de su riqueza, todo ello envuelto en una hermosa ilusión de amor y protección. Ejecútenlo todo, dijo Íñiga, con una voz fría y decidida. No dejen nada. La señora Valbuena y el señor Morales se miraron y asintieron al unísono. La reina había dado la orden. La maquinaria de guerra estaba en marcha. Mientras Íñiga y su equipo trazaban estrategias sobre el mapa de su guerra financiera, Lázaro y Nerea celebraban en el territorio que creían haber conquistado. Tan pronto como el coche de Íñiga desapareció por la esquina, Nerea soltó una carcajada, saltó del sofá y abrazó a Lázaro con fuerza. Lo conseguimos, cariño. Por fin. Lázaro sonrió con suficiencia, devolviéndole el abrazo. Te lo dije, ¿no? Íñiga es una mujer lógica, sabe cuándo rendirse. Solo necesitaba un pequeño empujón. En 2 días, volverá lista para aceptar las nuevas reglas. Espero que tarde una semana, dijo Nerea con picardía, soltándose y dando una vuelta en medio del salón. Necesito tiempo para hacer que este sitio se sienta como nuestro hogar. Su energía era explosiva. Subió corriendo las escaleras y se dirigió directamente al dormitorio principal. Lázaro la siguió, divertido. Nerea abrió el gran y ordenado vestidor de Íñiga. Sus ojos brillaron al ver la colección de vestidos, bolsos y zapatos. Vaya, Lázaro. Tu mujer no tenía mal gusto, dijo, sacando un vestido de seda verde esmeralda. Aunque esto me quedará mejor a mí. Sacó su teléfono y empezó a hacerse fotos posando frente al gran espejo. Tengo que llamar a un interiorista. El papel de esta pared es muy soso. Lo quiero en oro rosa. Y estas cortinas. Ni hablar, terciopelo y una alfombra nueva. Lázaro simplemente observaba, disfrutando del espectáculo. Nerea era su trofeo de victoria. Joven, vibrante, que lo adoraba a él y al estilo de vida que él podía ofrecerle. Se sentía como un rey en su castillo, habiendo desterrado a la vieja y aburrida reina por una nueva y más glamurosa. Esa tarde, holgazanearon junto a la piscina. Nerea llevaba uno de los bikinis más atrevidos de Íñiga. Lázaro hizo algunas llamadas de negocios con aire arrogante, lanzándole guiños a Nerea de vez en cuando. Usaron la tarjeta asociada a la cuenta de Íñiga para pedir comida gourmet a través de una app, sin pensárselo 2 veces. Cuando todo esto se calme, quiero un coche nuevo, dijo Nerea, aplicándose loción con aroma a coco en las piernas. El todoterreno blanco que vimos el otro día. Por supuesto, cariño. Lo que sea para ti, respondió Lázaro con facilidad. Y tenemos que planear un viaje a Europa. ¿O volvemos a las Maldivas? Ambos, exclamó Nerea. Vivían en una burbuja de falsa felicidad, sin darse cuenta de que los cimientos de su paraíso estaban siendo erosionados desde el subsuelo. Cada objeto que Nerea tocaba, cada rincón de la casa que planeaba cambiar, cada sueño de lujo que verbalizaba, estaba construido sobre tierra ajena. Y el propietario de esa tierra estaba a punto de ejecutar un desahucio. A la mañana siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, la maquinaria de guerra de Íñiga comenzó a moverse con precisión militar desde la suite del hotel. El ambiente era tenso y concentrado. El señor Morales estaba sentado frente a 3 monitores. Sus dedos volaban sobre el teclado, iniciando transferencia de fondos de emergencia desde la cuenta conjunta a la cuenta personal de doña Íñiga. Completado. El saldo de la cuenta conjunta es ahora de 0 euros, informó con calma, enviando orden de congelación indefinida de la cuenta conjunta Martín Goizueta. Banco confirma recepción de la orden. En el sofá, Lasra. Valbuena estaba en una llamada de conferencia. Su tono no admitía réplica. Director, habla Isabel Valbuena. Represento a mi clienta y propietaria única de C Creative Consulting, doña Íñiga Goizueta. De acuerdo con la copia del poder notarial del Consejo que ya han recibido, ordeno la congelación inmediata de la cuenta corporativa número 20X. Sí, con efecto inmediato. Todas las tarjetas de crédito y beneficios a nombre del consejero delegado Lázaro Martín deben ser suspendidas ahora mismo, sin excepciones. Envíenme confirmación por escrito vía email en los próximos 5 minutos.
Mientras tanto, un notario había sido convocado a la suite. Íñiga, con rostro sereno, se sentó en el escritorio y firmó una pila de documentos. Cada una de sus firmas se sentía pesada, trascendental. Primera firma: revocación de la autoridad de Lázaro sobre todos los activos de la empresa. Segunda firma: orden de recuperación de los vehículos de la empresa. Tercera firma: el requerimiento de desalojo de la propiedad, que pronto sería enviado por burofax. Con cada trazo del bolígrafo, se clavaba un clavo más en el ataúd de la opulenta vida de Lázaro. La orden de suspensión de la tarjeta familiar ha sido confirmada por las 3 entidades de crédito, anunció el señor Morales, con la vista fija en la pantalla. Todo acceso financiero del señor Martín conectado a los activos de doña Íñiga queda oficialmente bloqueado. Excelente, dijo Lastra Balbuena, colgando el teléfono. El equipo legal del concesionario también se está movilizando para programar la recuperación del vehículo. El burofax con el requerimiento de desalojo está en camino. El equipo de seguridad privada estará en espera cerca de la zona a partir de esta tarde, aguardando nuestras órdenes para mañana. Íñiga se reclinó en su silla, observando el ajetreo controlado a su alrededor. Se sentía extraña. Por un lado, había un vacío doloroso en su corazón. Su matrimonio había terminado. Pero por otro, una emoción intensa ardía. La sensación de tener el control, de reclamar lo que era suyo, no estaba destruyendo la vida de Lázaro. Simplemente estaba retirando todos los pilares que le había prestado. Los pilares que Lázaro había reclamado como propios. Y ahora vería si su falso y ostentoso edificio podía mantenerse en pie sin ellos. Esa tarde, Lázaro decidió agasajar a Nerea. El pequeño incidente de la partida de Íñiga ya se sentía como un recuerdo lejano. Era hora de celebrar el futuro. La llevó al barrio de Salamanca, a las boutiques más lujosas de Madrid. Nerea flotaba por la tienda, señalando un bolso de piel de cocodrilo, que costaba tanto como un coche pequeño. «Cariño, ¿a qué es precioso?» «Tuyo es», dijo Lázaro como un sultán, sacando su tarjeta de platino de la cartera. Se la entregó a la dependienta con una sonrisa de confianza. La dependienta pasó la tarjeta por el terminal. Hubo una pausa. La volvió a pasar. «Disculpe, señor». «La tarjeta ha sido denegada», dijo educadamente, aunque con un atisbo de desconcierto en sus ojos. La sonrisa de Lázaro se desvaneció. «¿Cómo? Imposible. Inténtelo de nuevo. Será un problema de la red». La dependienta lo intentó una vez más. Mismo resultado. «Sigue sin funcionar, señor». «¿Quiere probar con otra tarjeta?» El rostro de Lázaro comenzó a enrojecer de vergüenza e irritación. Algunos otros clientes empezaron a mirar. «Por supuesto», dijo bruscamente, recuperando la tarjeta y sacando otra de la cartera. «La tarjeta corporativa. Pruebe con esta». Se la entregó de forma más agresiva. La dependienta la pasó y, una vez más, el terminal mostró las mismas palabras. «Transacción denegada». «Esta tampoco funciona», señor, dijo la dependienta, ahora en voz más baja. «Es ridículo», exclamó Lázaro, su voz una octava más alta. «Tiene que haber un problema con su sistema. Quizás sea un problema con su banco», señor, sugirió la dependienta, intentando calmarlo. La sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Nerea, reemplazada por una expresión de confusión y una ligera inquietud. Lázaro, rojo de ira, llamó a su banco. Tras navegar por un irritante menú automático, finalmente consiguió hablar con un agente. «Sí, soy Lázaro Martín. Todas mis tarjetas están siendo rechazadas. ¿Qué está pasando?», exigió. La voz al otro lado era calmada y formal. «Un momento, señor Martín. Según nuestros registros, todas sus tarjetas de crédito han sido suspendidas a petición de la titular principal de la cuenta». «¿Qué? ¿Quién es la titular principal?» «Es mi cuenta». «Según nuestros datos, el titular principal es la señora Íñiga Goizueta, señor». El mundo de Lázaro pareció detenerse por un segundo. «Íñiga, ¿qué significa esto? Debe haber un error». «Bien, ¿y la cuenta de mi empresa?», dijo, tratando de ocultar su pánico. «¿Por qué también está bloqueada mi tarjeta corporativa?» «Para información sobre las cuentas de la empresa, deberá contactar con el Consejo de Administración o el propietario de la misma, señor. No estamos autorizados a proporcionar esa información». Lázaro colgó, furioso. Se encontró con la mirada de Nerea, que ahora lo escrutaba con una expresión indescifrable. «Maldita burocracia», gruñó Lázaro, tratando de salvar las apariencias. «Ha habido algún error administrativo. Mañana iré al banco y les pondré las pilas a esos inútiles. Vámonos». Salieron de la boutique sin el bolso de cocodrilo, dejando atrás a una dependienta que los observaba con una mirada compasiva. Mientras cruzaban los concurridos grandes almacenes, la mano de Lázaro se sentía fría,
y la primera grieta en su perfecta burbuja de felicidad era ahora claramente visible. Lázaro intentó desesperadamente recuperar el ambiente festivo esa noche. Insistió en que el incidente de la tarjeta de crédito era un contratiempo menor, un estúpido error que se solucionaría al día siguiente. Para demostrarlo, abrió la vinoteca de la cocina y sacó una de las mejores botellas de la colección de Íñiga, un Vega Sicilia. Olvidemos lo de antes, dijo, descorchando la botella como un experto. Esta noche celebramos nuestro nuevo futuro. Cocinó un solomillo de ternera gallega con salsa de trufa, sirviéndolo en los caros platos de porcelana. La mesa estaba decorada con velas. Cenaron en una atmósfera de romance forzado. Nerea, aunque todavía un poco recelosa, intentó seguirle el juego. Entonces, «Mañana estará todo arreglado, ¿verdad?», preguntó mientras masticaba. «Por supuesto», respondió Lázaro, sorbiendo su vino. «Mañana llamaré a Íñiga. Supongo que esta es su forma de jugar, un poco de drama antes de rendirse por completo. No hay problema. Al final, ella sabe quién tiene el control». Alzaron sus copas. «Por nosotros», dijo Lázaro. «Por nosotros», repitió Nerea, aunque su voz no sonaba tan convencida como antes. A cientos de kilómetros, en la silenciosa suite de hotel, la cena de Íñiga fue mucho más modesta. Ella, Lázaro, Balbuena y el señor Morales simplemente habían pedido unas cajas de bento premium del servicio de habitaciones. No había vino caro, solo té caliente y agua. La mesa de mármol seguía cubierta de papeles y portátiles encendidos. Comieron mientras hacían la última revisión. «El burofax con el requerimiento de desalojo llegará exactamente a las 8 de la mañana», dijo Lázaro. Balbuena. «El equipo de seguridad estará apostado en ambos extremos de la calle de la urbanización desde las 7. Solo vigilarán, no intervendrán sin una orden. El equipo de recuperación de vehículos llegará a las 9», añadió el señor Morales. «Un miembro de nuestro equipo legal los acompañará para asegurarse de que todo se haga según el procedimiento». Íñiga masticaba lentamente, escuchando atentamente. «¿Cuándo iremos nosotros?», preguntó. «Después de que todo se haya puesto en marcha», respondió Lázaro. «Balbuena, dejaremos que las pequeñas sorpresas lleguen primero. Llegaremos cuando su pánico esté en su punto álgido, como el lanzador de cierre en un partido, a las 10. No había un ambiente de celebración en esa habitación. Solo una calma eficiente y una tensa expectación. Después de cenar, la abogada y el contable se despidieron para descansar en sus respectivas habitaciones. Íñiga se quedó sola de nuevo. Se acercó al gran ventanal y contempló el mar de luces de la ciudad que se extendía bajo ella. Mañana. Mañana era el día en que la fantasía sería destrozada por la realidad. Mañana era el día del juicio. No se sentía feliz. No se sentía victoriosa. Solo se sentía necesaria. Esta era una cirugía que tenía que realizar para extirpar un tumor maligno de su vida. Y mañana empuñaría el bisturí. El tercer día amaneció con los rayos de sol entrando a raudales por la ventana del dormitorio principal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Lázaro se despertó con una sensación de inquietud. Un sueño sobre una calculadora que no paraba de dar error lo había atormentado toda la noche. A su lado, Nerea aún dormía profundamente, su rostro en paz en su ignorancia. Lázaro se levantó de la cama, decidido a resolver el pequeño caos de ayer. Iba a llamar a Íñiga, quizás gritarle un poco, y luego perdonarla magnánimamente por este drama infantil. Estaba preparando un café con los granos de Íñiga en la cafetera expreso de Íñiga cuando sonó el timbre. Abrió y se encontró un mensajero con un uniforme impecable. Le entregó un sobre grueso y marrón con el logo de un prestigioso bufete de abogados. «Burofax para el señor Lázaro Martín», dijo el mensajero, pidiéndole que firmara en un dispositivo digital. Lázaro firmó sin pensar, asumiendo que era algún documento de negocios rutinario. Cerró la puerta y dejó el sobre apoyado en la encimera mientras esperaba a que terminara su café. Unos minutos después, Nerea bajó, bostezando y estirándose. «Buenos días», cariño, saludó, dándole un beso en la mejilla. «¿Arreglaste lo del banco?». «En proceso», respondió Lázaro con confianza. La abogada de Íñiga incluso ha enviado una carta. Probablemente sea una disculpa. Sonrió con arrogancia y abrió el sobre. La sonrisa se desvaneció lentamente mientras leía. Sus ojos recorrían las líneas a toda velocidad. Su ceño se frunció. «¿Qué dice?», preguntó Nerea, curiosa. Lázaro no respondió. Releyó el primer párrafo. Y el segundo. Estaba lleno de jerga legal, pero algunas frases le atravesaron como dagas. En virtud de la escritura de propiedad 17B2010, propiedad exclusiva de doña Íñiga Goizueta. Primer y último requerimiento de desalojo de la propiedad en un plazo de 24 horas. «¿Qué broma es esta?», murmuró.
más para sí mismo que para ella. Nerea le arrebató la carta de las manos. Sus ojos se abrieron como platos al leer las mismas frases. ¿Desalojo? No puede ser. Esta es tu casa, ¿no? Lázaro rió, pero fue una risa seca y forzada. Claro que es mi casa. Esto es un error. O la abogada de Íñiga es una inepta y ha enviado los papeles equivocados, o es una táctica de intimidación barata. La llamaré más tarde y le cantaré las 40. Arrugó la carta y la tiró a la basura. Un gesto de obstinada negación. Pero en su estómago, el nudo de hielo que se había formado el día anterior se apretaba cada vez más. La carta era demasiado oficial, demasiado específica para ser un error. Por primera vez, una duda fría y afilada comenzó a abrirse paso en su mente. Eligió ignorarla, aferrándose a su arrogancia. Fue su primer error fatal de ese día. Irritado por la carta, Lázaro decidió tomar el control. No iba a llamar a Íñiga, iría directamente a la fuente. Cogió su móvil y marcó el número personal de su gestor en la sucursal VIP de su banco. Señor Ibáñez, soy Lázaro Martín, saludó, con un tono deliberadamente familiar. Ah, buenos días, don Lázaro. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió la voz al otro lado, con un tono un poco más formal de lo habitual. Pues mire, tengo un problema con mis tarjetas. Ayer fueron todas rechazadas. Claramente un error del sistema de su banco. Tengo varias transacciones importantes hoy. Necesito que lo solucionen de inmediato. Hubo una breve pausa. Permítame un momento, don Lázaro. Voy a comprobarlo. Ah, aquí está. Según nuestros registros, todos sus beneficios crediticios fueron suspendidos por solicitud de la titular principal de la cuenta, doña Íñiga Goizueta. El énfasis en el nombre de Íñiga hizo que a Lázaro le hirviera la sangre. Es una cuenta conjunta, Ibáñez. Tengo los mismos derechos. Lo siento, don Lázaro. La cuenta está registrada a nombre exclusivo de la señora Goizueta. Usted tenía un beneficio de tarjeta familiar. Ella tiene plena autoridad. Y lo mismo ocurre con la cuenta corporativa de J.C. Creative Consulting. Recibimos una comunicación oficial de la propietaria de la empresa para desactivar sus accesos. El propietario soy yo, gritó Lázaro, su ira explotando. De nuevo mis disculpas, don Lázaro. Pero según los datos legales que poseemos, la propietaria del 100% de las participaciones es doña Íñiga Goizueta. Usted figura como consejero delegado. Cada palabra del señor Ibáñez fue un golpe de gracia. Lázaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Colgó sin despedirse. Le temblaban las manos. Nerea, que lo había estado observando, ahora parecía pálida. ¿Qué ha dicho? Le espetó. Nada, ese idiota no sabe nada, gritó Lázaro. En pánico, cogió su portátil y abrió la web de su banco online. Introdujo su usuario y contraseña. Un cuadro rojo apareció en la pantalla. Acceso denegado. Por favor, contacte con su oficina más cercana. Intentó acceder al portal de la empresa. Mismo resultado. Su cuenta ha sido desactivada por el administrador. Se habían levantado muros digitales a su alrededor. Lo habían dejado fuera de su propio reino. Ya no era el rey, era un exiliado digital, desconectado de la fuente de su poder. El pánico se convirtió ahora en un terror frío. Miró alrededor de esa lujosa casa las paredes, los muebles, el arte en las paredes y, por primera vez, todo le pareció ajeno. Lázaro, ¿qué demonios está pasando? La voz de Nerea era aguda, el tono salamero había desaparecido, reemplazado por un miedo manifiesto. Me dijiste que todo esto era tuyo, que sin ti, ella no era nada. Y es verdad, gruñó Lázaro, cerrando el portátil de un golpe. Esa mujer ha hecho algo ilegal. La voy a demandar, la voy a destrozar. Pero detrás de su furia, sabía que se estaba hundiendo, y rápido. Como si el drama digital no fuera suficiente, la realidad física irrumpió en su puerta. El sonido de un pesado motor diésel y el pitido característico de un vehículo dando marcha atrás rompieron la calma matutina de la tranquila urbanización. Lázaro y Nerea corrieron a la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una enorme grúa de plataforma amarilla maniobrando frente al lujoso deportivo de Lázaro, aparcado en la entrada. ¿Pero qué cojones?, gritó Lázaro. Salió corriendo de la casa, sin siquiera ponerse los zapatos, corriendo sobre el asfalto caliente. Oiga, ¿qué hace con mi coche? Un hombre corpulento con uniforme de mecánico bajó de la grúa. Miró a Lázaro, impávido. Lo siento, señor. Tenemos órdenes de recuperar un activo de la empresa J.C. Creative Consulting. Este vehículo está registrado como propiedad de la empresa. Esa empresa es mía. Yo soy el jefe. Yo solo sigo órdenes, señor, dijo el hombre, claramente sin interés en discutir. Le mostró la orden en una tableta. Allí estaban, claros como el agua, el logo de la empresa, los detalles del vehículo y una firma digital firme.
Orden oficial de Íñiga Goizueta, propietaria. Mientras Lázaro discutía acaloradamente con el operario de la grúa, un elegante sedán negro se detuvo justo detrás del camión. La puerta trasera se abrió e Isabel Balbuena salió. Llevaba gafas de sol, su traje era impecable, y su aura desprendía una autoridad fría que hizo que las protestas de Lázaro sonaran instantáneamente como el berrinche de un niño. Detrás de ella, dos hombres corpulentos con trajes oscuros salieron por las otras puertas y se situaron a cada lado de ella, como guardaespaldas. «Buenos días, señor Martín», saludó Lázaro. Balbuena, con una voz afilada como el hielo, se quitó las gafas de sol. «Soy Isabel Balbuena, la representante legal de doña Íñiga Goizueta, la legítima propietaria de este inmueble y de todos los activos de los que usted disfruta actualmente». El rostro de Lázaro se tornó ceniciento. Reconoció el nombre. «La abogada de la familia de Íñiga. No tengo nada que hablar con usted», gruñó. «Oh, por supuesto que sí», replicó Lázaro, Balbuena con una leve sonrisa. «Este caballero solo está cumpliendo con su trabajo. Le aconsejaría que no interfiriera». Y mi equipo miró de reojo a los dos hombres detrás de ella. «Está aquí para asegurarse de que todo transcurra sin problemas. No intervendrán a menos que usted los obligue». Varios vecinos empezaron a asomarse por detrás de las cortinas. La humillación se estaba desarrollando en público. El reino de Lázaro no solo se estaba derrumbando a la vista de todos. Se sintió desnudo, despojado de todos los símbolos de su estatus uno por uno. Observó, impotente, cómo enganchaban la grúa a su coche, el coche que usaba para impresionar a clientes y mujeres por igual. Nerea estaba congelada en el umbral de la puerta. Su rostro era una máscara de terror. El paraíso con el que había soñado se había convertido en el escenario de una pesadilla, y se dio cuenta de que había elegido al protagonista equivocado. Justo cuando el deportivo estaba siendo levantado del suelo, el modesto sedán que Lázaro conocía también entró y se detuvo detrás del coche de Lázaro. Balbuena. La puerta del conductor se abrió y salió Íñiga. No parecía una mujer que acababa de ser expulsada de su casa. No había lágrimas ni rostro hinchado. Llevaba un pantalón color crema perfectamente ajustado y una americana blanca. Su pelo estaba impecablemente peinado y su maquillaje era mínimo pero perfecto. Irradiaba una calma y un poder que hicieron que Lázaro se sintiera aún más pequeño. Íñiga pasó junto a Lázaro. Balbuena y su equipo. Su paso era decidido. Su mirada fija en Lázaro. Íñiga, gruñó él, su voz una mezcla de rabia y súplica desesperada. ¿Qué es toda esta locura? Íñiga se detuvo a unos pasos de él. No levantó la voz. Habló con una claridad letal, cada palabra cayendo como un martillazo. Esto no es una locura, Lázaro. Es la realidad que has ignorado durante mucho tiempo. Así que empecemos por aclarar algunas cosas, ya que parece que has estado viviendo en una fantasía. Levantó una mano y señaló la magnífica casa detrás de ellos. Esta casa, dijo, es la herencia de mi abuela. Me fue legada mucho antes de conocerte. Tu nombre no aparece en ninguna parte de la escritura. Es mi casa. Luego señaló hacia el coche que estaba siendo remolcado. Ese coche, y todos los beneficios de los que disfrutabas, son activos de JC Creative Consulting, una empresa cuyo capital inicial provino al 100% de mis inversiones. Tú solo eras un empleado, Lázaro. Un consejero delegado al que yo le pagaba un sueldo. Y a partir de hoy, estás despedido. Nerea, en la puerta, ahogó un grito. El color había desaparecido por completo de su rostro. Íñiga continuó, su mirada inquebrantable. Ese dinero en las cuentas que usabas para comprarle joyas a tu amante, ese dinero que gastabas en vacaciones de lujo, no era tu dinero ganado con esfuerzo. Era un beneficio de mi empresa. Un beneficio que acabo de cortar. Tu último sueldo se ingresó ayer. Úsalo con sabiduría. Lázaro solo podía mirarla, boquiabierto, sin que le saliera ningún sonido. Toda la narrativa de su vida, la imagen de sí mismo que había construido con tanto esmero, se estaba desmoronando ante sus ojos. Solo entonces Íñiga miró a Nerea por primera vez. No había odio en sus ojos, solo una fría evaluación. Y tú, le dijo a Nerea. Llevabas mi albornoz, dormías en mi cama y hacías planes para redecorar mi casa. Apostaste por el caballo equivocado. Finalmente, Íñiga volvió a mirar a Lázaro. Hizo una señal a Lázaro, Balbuena, quien se adelantó y le entregó a Lázaro una copia del acuerdo prenupcial. Y dijo Íñiga, su voz un susurro mortal, es el papel que firmaste mientras te reías. El contrato que garantiza que, tal y como decía el ultimátum que me diste hace 2 días, serás tú quien se vaya sin nada. La realidad golpeó a Lázaro con la fuerza de un camión de mercancías. Miró el papel en sus manos, el rostro sereno de Íñiga, la casa que no era suya, el coche que no era suyo. Todo su mundo, que creía hecho de acero,
Era en realidad un castillo de arena que ahora estaba siendo arrastrado por la marea. Su primera reacción fue una negación salvaje. No puede ser. Es mentira. Has falsificado todo esto, gritó, con la voz quebrada. Se abalanzó, como si fuera a arrebatarle los otros papeles de las manos a Lasra, Valbuena, pero los dos guardias de seguridad se movieron al unísono, bloqueando su camino con sus cuerpos corpulentos. Un muro humano infranqueable. Al darse cuenta de que la rabia era inútil, Lázaro recurrió a su última táctica, la súplica. Su rostro furioso se descompuso en una máscara de desesperación. Miró a Íñiga, buscando algún vestigio de la mujer blanda que una vez lo amó. Íñiga, cariño, por favor, no hagas esto. Lo siento. Cometí un error. Podemos hablarlo, ¿verdad? Solo tú y yo. Esa súplica podría haber funcionado con la Íñiga de antes, pero no con la mujer que estaba frente a él ahora. Antes de que Íñiga pudiera responder, otra voz aguda cortó el aire. ¿Un error?, gritó Nerea, encontrando finalmente su voz. Bajó los escalones del porche, con los ojos ardiendo de furia, pero su ira no estaba dirigida a Íñiga. Señaló a Lázaro. Así que todo era mentira. No tenías nada. Me hiciste creer que me convertirías en una reina, y en realidad solo eras un payaso viviendo en su circo. Escupió. Lo dejé todo por ti, por un fraude en bancarrota. La alianza, construida sobre la codicia y la traición, se desintegró en un instante. Lázaro miró a Nerea, incrédulo. ¿Estás de mi lado o del suyo? La risa de Nerea fue histérica. Ya no hay lados, no queda nada. Íñiga observó la fea disputa por un momento. No había satisfacción ni triunfo en su corazón, solo una sensación de frío y definitivo cierre. Se acabó. Este capítulo estaba cerrado. Hizo un pequeño gesto con la cabeza a Lastra. Valbuena. La abogada entendió. Se adelantó, interrumpiendo su pelea. Señor Martín. Y usted, señorita, dijo con tono oficial. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales esenciales. Mi equipo supervisará para asegurarse de que ninguna propiedad de mi clienta salga con ustedes. Después de esa hora, deberán abandonar este inmueble permanentemente. Íñiga no esperó a ver el final. No necesitaba hacerlo. Se dio la vuelta, con la espalda recta, dejando la escena de destrucción detrás de ella. No se giró. Ni siquiera cuando escuchó a Lázaro gritar su nombre desesperadamente, o a Nerea sollozar de rabia. Se subió a su coche, arrancó el motor y se alejó lentamente. Por el retrovisor, pudo ver la última imagen de su antigua vida. La imponente casa, el coche siendo remolcado y 2 extraños culpándose mutuamente entre las ruinas de su sueño. Íñiga volvió la vista al frente. El día del juicio había terminado. Era hora de que comenzara un nuevo amanecer. Cuando cayó la noche, Íñiga regresó a la casa. La entrada, sin el deportivo de Lázaro, parecía desoladoramente vacía. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando la fachada de una casa que era grandiosa, pero que ahora se sentía fría y deshabitada. El equipo de Lastra, Valbuena, ya se había ido, dejando un profundo silencio. Íñiga entró con su propia llave. El aire del interior estaba viciado, llevando los restos del perfume dulce y empalagoso de Nerea, mezclado con el olor a filete y vino de su última cena. En el salón, 2 copas de vino vacías reposaban sobre la mesa de centro, testigos mudos de una celebración interrumpida. Caminó lentamente, sus pasos resonando en el silencioso suelo de mármol. La casa, que una vez fue un símbolo de felicidad y amor, ahora se sentía como un museo de una vida muerta. Cada rincón albergaba el fantasma de un recuerdo. En ese sofá, ella y Lázaro veían películas hasta altas horas de la noche. En esa mesa, celebraban cumpleaños y pequeños éxitos, pero el eco más doloroso estaba arriba. Empujó la puerta entreabierta del dormitorio principal. La habitación era un desastre. Las puertas del vestidor estaban abiertas, algunas perchas tiradas por el suelo. Sobre la cama deshecha, yacía su vestido de seda verde esmeralda, abandonado como la piel mudada de una serpiente. Nerea debió de haberlo tirado en un arrebato de ira. La profanación se sentía tan personal. Esto ya no era solo una cuestión de traición financiera o infidelidad. Era un intento de borrar su propia existencia de su espacio más íntimo. Íñiga se quedó de pie en medio de la habitación, y por primera vez en 3 días, dejó caer sus defensas. El peso de todo lo ocurrido la golpeó con toda su fuerza. El dolor que había mantenido firmemente encerrado en su corazón ahora se desbordó. Pero no fue un llanto histérico. Las lágrimas simplemente rodaron en silencio por sus mejillas. No lloraba por Lázaro, el hombre que, al final, no conocía en absoluto. Lloraba por la Íñiga de antes, la mujer ingenua que había creído en el cuento de hadas.
la mujer cuyo sueño de envejecer juntos se había convertido en polvo. Lloraba por la muerte de su matrimonio, por los años perdidos en una ilusión. Después de un momento, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El dolor era real, y se permitió sentirlo. Pero no iba a dejar que la consumiera. Miró de nuevo la habitación, no con dolor, sino con la mirada de un tasador. Esta casa ya no era suya emocionalmente. Los buenos recuerdos estaban contaminados por el veneno, y los malos manchaban las paredes. Ya no era un hogar. Era la escena de un crimen emocional. Y los supervivientes nunca se quedan en la escena del crimen. Esa noche, en el eco del silencio, Íñiga tomó una decisión. Vendería la casa. Haría borrón y cuenta nueva, desde los cimientos. En las semanas siguientes, la vida de Íñiga fue una sinfonía de actividad decidida. Un gran cartel de "Se vende" se alzó frente a la puerta de su antigua casa. Contrató a una empresa profesional para empaquetarlo todo. Las pertenencias de Lázaro y cualquier rastro que Nerea hubiera dejado fueron donados sin pensárselo 2 veces. Sus propias cosas fueron clasificadas meticulosamente. Las fotos de la boda fueron quemadas en una pequeña y silenciosa ceremonia en el jardín trasero. Solo conservó lo que realmente significaba algo para ella. Los libros clásicos heredados de su padre, el juego de té de porcelana de su abuela y algunas obras de arte que había comprado con su propio dinero mucho antes de casarse. El resto se vendió con la casa, tal como estaba. El siguiente paso en la purga fue tomar el control real de su empresa, J.C. Creative Consulting. Durante mucho tiempo había dejado que Lázaro fuera la cara visible, moviendo los hilos desde la distancia. Ahora dio un paso al frente. El día que entró en la oficina como la nueva consejera delegada, los empleados la recibieron con una mezcla de curiosidad y cierta incomodidad. Todos habían oído los rumores sobre el dramático divorcio. Íñiga no lo eludió. Convocó una reunión general esa misma mañana. Buenos días a todos. Su voz, calmada y clara, resonó en la sala de juntas. Como algunos ya habréis oído, ha habido un cambio en la estructura de liderazgo de esta empresa. A partir de hoy, yo, Íñiga Goizueta, como única propietaria, asumo plenamente el cargo de consejera delegada. Expuso su visión para la empresa, una visión más audaz, más innovadora y con más integridad que la dirección de Lázaro, que se había centrado en el glamour y la imagen. Descubrió que él había gestionado mal varios proyectos, priorizando las apariencias sobre la sustancia. Con la ayuda de su equipo clave, Íñiga comenzó a reestructurar, a recortar gastos innecesarios y a reenfocar la empresa. Los empleados, inicialmente escépticos, comenzaron a ver su competencia y su determinación. El respeto comenzó a florecer. Fuera del trabajo, Íñiga comenzó a recomponer las piezas de su vida social que había descuidado. Llamó a viejos amigos, aquellos de los que se había distanciado lentamente porque a Lázaro no le gustaban, porque no los consideraba a su nivel. Se reunió con su mejor amiga, Clara, en una pequeña y acogedora cafetería. Dios mío, Íñiga, estaba tan preocupada, dijo Clara, cogiendo su mano sobre la mesa. Oí la historia. ¿Estás bien? Íñiga sonrió, una sonrisa mucho más ligera que antes. Estoy más que bien, Clara. Siento que he vuelto a nacer, y siento haber estado tan distante. No fue culpa tuya, respondió Clara. Ese hombre construyó muros a tu alrededor. Ahora que han caído. Mírate, Íñiga, pareces diferente, brillas más, como si te hubieras quitado un peso enorme de encima. E Íñiga se dio cuenta de que Clara tenía razón. El peso no era solo Lázaro. El peso era el papel que había estado interpretando. El papel de esposa sumisa, de gestora financiera en la sombra, de facilitadora invisible. Ahora era la protagonista, y la sensación era increíblemente liberadora. Un mes después del día del juicio, Íñiga se reunió con Lázaro Balbuena en su despacho para firmar unos últimos papeles relacionados con la venta de la casa. Se había vendido rápidamente a una familia de expatriados. El ingreso de la transferencia en su cuenta se sintió como el satisfactorio cierre de un capítulo. Hay otra novedad que deberías conocer, dijo Lázaro Balbuena, sirviéndole un vaso de agua. ¿Sobre Lázaro?, preguntó Íñiga, con tono neutro. Lázaro Balbuena asintió. Como esperábamos, acudió a 3 bufetes diferentes para intentar presentar una demanda de reparto de bienes. Los 3 lo rechazaron de plano después de ver una copia de vuestras capitulaciones. Un colega del bufete de enfrente me dijo que se fue de allí maldiciendo. ¿Y cómo está ahora?, preguntó Íñiga, no por preocupación, sino por la necesidad de un cierre total. No muy bien, respondió Lázaro Balbuena sin un ápice de compasión. Varias fuentes me dicen que está ahogado en deudas de tarjetas de crédito personales que ya tenía antes del matrimonio. Fue despedido sin indemnización por violación de la ética profesional al usar fondos de la empresa para fines personales.
Está durmiendo en los sofás de amigos. Su reputación en el mundo de los negocios está por los suelos. Nadie quiere asociarse con un hombre que, al parecer, construyó su carrera sobre mentiras y el dinero de su esposa. ¿Y en Nerea? Lasra. Valbuena sonrió levemente. Ah, Nerea. Desapareció ese mismo día. Como sospechaba, era una oportunista. En cuanto el grifo del dinero se cerró, se fue a buscar otro pozo. Nunca fue una amenaza. Solo era un síntoma de su enfermedad. Íñiga procesó la información en silencio por un momento. No sintió alegría ni un regodeo vengativo. Solo una vaga sensación de lástima y un inmenso alivio. Su caída no fue obra de ella, fue causada por sus propios caracteres. Ella solo quitó los andamios, y su frágil construcción se derrumbó por sí sola. Entiendo, dijo Íñiga finalmente. Entonces, ahora sí que ha terminado todo. Ha terminado, confirmó Lasra. Valbuena, ese capítulo está cerrado, sellado, y hemos tirado la llave al mar. 6 meses después, el paisaje de la vida de Íñiga era completamente diferente. Vivía en un ático, más pequeño que su antigua casa, pero mucho más moderno, eficiente y, lo más importante, 100% suyo en todos los sentidos. Estaba ubicado en el distrito financiero, lo que le permitía ir andando a su nueva oficina. J.C. Creative Consulting había sido rebautizada como G.C. Creativos, Goizueta, Compañía, una declaración que cimentaba su propiedad. Bajo su liderazgo, la empresa prosperó. Se ganó la reputación de ser una líder brillante, innovadora y de gran integridad. Una tarde, llegó un correo electrónico a su bandeja de entrada. El asunto decía, Propuesta de Asociación Estratégica para la Región Asia-Pacífico. Era de una prestigiosa firma de arquitectura y diseño de Singapur. Habían visto uno de los proyectos de revitalización de espacios públicos que Íñiga estaba liderando, y querían explorar una colaboración para su expansión en el mercado asiático. Este era el tipo de proyecto con el que Íñiga siempre había soñado, pero que Lázaro siempre había desestimado. Demasiado complicado, Íñiga le había dicho una vez. Nuestro mercado está aquí. No pierdas el tiempo con burocracia internacional. La realidad era que Lázaro tenía miedo de competir en un escenario más grande, uno donde su encanto y sus contactos locales no sirvieran de nada. Íñiga, en cambio, se sintió retada. 2 semanas después estaba en Singapur. En una sala de juntas con vistas a Marina Bay Sands, Íñiga presentó su visión con confianza. Ya no ocultaba su brillantez detrás de una sonrisa suave. Presentó datos, mostró diseños y respondió a preguntas incisivas con argumentos potentes y persuasivos. Era apasionada, enérgica y dominó por completo la sala. Los ejecutivos de la firma de Singapur se miraron unos a otros, claramente impresionados. Al final de la presentación, su director se levantó y le tendió la mano. Señorita Goizueta, dijo con un marcado acento británico, ha sido extraordinario. Hagamos que esto suceda. Al estrecharle la mano, Íñiga sintió una oleada de orgullo puro. Este era su logro. No como la esposa de alguien, no usando la herencia de alguien, sino como ella misma. La puerta a su pasado estaba firmemente cerrada, pero ante ella, la puerta a un futuro ilimitado acababa de abrirse de par en par. 1 año después de aquella mañana que cambió su vida, Íñiga estaba en el balcón de su apartamento. Era domingo, como aquel día. El aire de la mañana de Madrid era cálido. En su mano, sostenía una taza de café. No era el café de Colombia, sino un nuevo hallazgo, granos de toraja, servido en una modesta taza de cerámica que había comprado a un artesano local. Llevaba un cómodo albornoz de algodón, su propio albornoz, en su propia casa, bebiendo su propio café. Sus pensamientos viajaron brevemente al pasado. Recordó a la mujer que se había quedado helada en la entrada de la cocina hacía 1 año, con el mundo derrumbándose y el corazón hecho pedazos. Sintió una oleada de compasión por esa mujer, pero también de admiración por su fuerza oculta. Esa mujer tuvo que atravesar el infierno para llegar a donde ella estaba hoy. El proyecto de Singapur fue un éxito rotundo. Su empresa ahora tenía una sucursal en un nuevo país. Viajaba, veía el mundo, conocía gente nueva e interesante. Su vida estaba llena, no por la presencia de un hombre, sino por el propósito, la pasión y la independencia. Miró el horizonte de la ciudad, que comenzaba a bullir de actividad. Los edificios se alzaban como si quisieran tocar el cielo, un símbolo de ambición e infinitas posibilidades. Se llevó la taza a los labios, sintiendo el calor del café y el sol de la mañana en su rostro. Y entonces, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa sutil y secreta que les había mostrado a Lázaro y Nerea. Tampoco la sonrisa fría y calculadora de cuando planeaba su caída.
Ni siquiera la sonrisa satisfecha de cuando reclamó su victoria. Esta era una sonrisa genuina, una sonrisa que nacía de una profunda paz interior. Una sonrisa cálida, ligera y llena de gratitud. Era la sonrisa de una mujer que había librado una guerra, curado sus heridas y reconstruido su propio reino sobre los cimientos de la integridad y su propia fuerza. Ya no era solo la propietaria de una casa, un coche o una cuenta bancaria. Era la propietaria única de su destino. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, todo se sentía en su lugar. Todo se sentía suyo. Ese es el final de su historia. Íñiga no solo recuperó todas sus posesiones, sino, lo que es más importante, recuperó su autoestima y su libertad. Una dulce venganza que se convirtió en el comienzo de un capítulo escrito enteramente por ella. Ahora es vuestro turno. Si fuerais Íñiga, ¿qué única palabra le susurraríais a Lázaro y a Nerea al salir de la casa? Dejad esa palabra en los comentarios. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.